No, no le tengo miedo a las funas. Mi Spider-Man favorito es el de... Han salido a la luz dos noticias interesantes sobre la película de Superman de James Gunn. La primera es el primer vistazo al perro Krypto, quien está observando el planeta Tierra junto a Clark haciendo homenaje a esta tremenda postal de los cómics, perro el cual en los cómics fue usado por los papás de Kal-El en un vuelo de prueba para cuando necesitaran mandar a su hijo a la Tierra. El problema es que su cohete se desvió y estuvo vagando en el espacio durante años, hasta que por fin logró detectar la cápsula de Kal-El y se dirigió tras él, solo que para cuando Krypto llegó Superman ya era todo un adolescente, aunque eso no evitó que se volvieran mejores amigos. Y ojo, hace meses el animal de James ya había dicho que la primera aparición de Krypto en su DCU sería en la película de Supergirl, por lo cual es muy probable que así como en los cómics John Kent se lo regaló a la belleza, en el DCU más bien Clark sea quien se lo regale. El problema es que si relacionamos tanto el cómic de Supergirl Woman of Tomorrow con las declaraciones de James Gunn de que esta película mostrará el lado más oscuro de Kara, es muy probable que al igual que en esta historia Krypto reciba un flechazo envenenado y se nos vaya con San Pedro. Qué desgarradora y melancólica historia. Escena la cual será súper ultra recontra emotiva, ya que Gon es un amante de los animales, lo cual quedó más que claro con la historia de Rocket, Layla, Tibbs y Fleur en Guardianes de la Galaxia 3. De hecho, esta versión de Krypto está inspirada en Ozu, o sea el perro abandonado que fue adoptado por James y su familia, a quien encontró en el patio trasero de una casa donde vivía junto a otros 60 perros, y quien desde que nació no había tenido ni el más mínimo contacto con seres humanos, razón por la cual era muy miedoso, agresivo y destruía todo lo que se encontraba a su paso. De hecho, James dijo que un día cuando regresó a casa su laptop donde escribía todos sus guiones estaba toda mordisqueada, y también que pasaron semanas hasta que Ozu se dejó tocar por primera vez. Así que tú pon en los comentarios si eres Team Krypto o Team Dogpool. ¡Mi toquito de lengua! ¡Mi chicharroncito prensado! ¡Ay, huele ese quesito Gouda! Y en cuanto a la segunda noticia sobre el Superman de James Gunn, es la confirmación de que el hijo de Christopher Reeve, o sea el actor que interpretó a una de las versiones más icónicas de Superman, quien lamentablemente quedó paralítico tras caer de un caballo, luego murió a los 52 años y recién le acaban de hacer un documental homenaje sobre su vida, interpretará a un reportero de televisión en esta película, el cual será un gran homenaje a su papá, ya que todo mundo sabe que Clark es un reportero del Daily Planet. Aún no se sabe específicamente a qué personaje interpretará, pero seguramente no será alguien importante de los cómics, sino un personaje original para así no restarle importancia al homenaje a Christopher Reeves. No llores. Está bien. Insomniac Games ha salido a dar una buena y una mala. La buena es que Marvel's Spider-Man 2 dejará de ser exclusivo para PlayStation, ya que llegará a PC este 30 de enero de 2025, noticia a la cual muchos haters reaccionaron diciendo que por fin podrán añadir mods para eliminar el lenguaje inclusivo y cualquier rastro de inclusión forzada. Pero la mala es que ya no tienen planeado lanzar contenido extra, o sea que nos quedamos sin el DLC de Black Cat, sin el de Beetle Infestation, sin el de Spider-Verse Anomaly y sin el de Carnage, cancelación la cual no se sabe si es debido a una cuestión de presupuesto o si por el enorme hackeo que sufrió la compañía hace unos meses, en el que revelaron todo su calendario de lanzamientos e información sensible sobre sus empleados. Lo único bueno es que aún sigue en desarrollo el juego Marvel's Wolverine, y según el hackeo que les acabo de mencionar, también uno con Venom como protagonista, otro sería Marvel's Spider-Man 3 y por último uno sobre los X-Men, aunque si les soy honesto, personalmente no me molesta que la trama de Carnage la guarden para Marvel's Spider-Man 3, ya que de esa manera incluso podrían desarrollar una historia mucho más larga, casi tan larga como mi Fuentes de confianza aseguran que a lo largo de 2023, Disney ganó más de $1,000 millones en mercancía solamente de Star Wars, cifra la cual es una locura, ya que para que se den una idea, es la taquilla que han generado películas como Jurassic World 3 Dominion, Batman el Caballero de la Noche y Toy Story 3, y repito que esta cifra solo es en mercancía de Star Wars, por lo que aún faltaría contemplar lo que generó con mercancía de Marvel, de Pixar y de todas sus demás franquicias. Así que los haters una vez más quedaron como payasos al decir que Star Wars murió desde que Disney compró Lucasfilm. ¿Quién se ríe ahora? Iluso. Y ahora sí, la noticia estelar. Se ha hecho viral la supuesta escena postcréditos eliminada de Deadpool y Wolverine, sobre la cual algunos insiders de confianza salieron a decir que no nos hagamos ilusiones porque es falsa, y otros que sí era real, pero que tras los problemas con el actor Jonathan Majors y la mala recepción que tuvo Kang en Ant-Man 3 ya no tendrá nada de relevancia en el futuro del UCM, la cual dice: esta es una continuación directa de la primera escena postcréditos de Quantumania, donde tras legiones de Kang arrodillarse ante su consejo conformado por Immortus, Ramatut y el Centurión Skywalker
Escarlata, de la nada las legiones de Kang entran en un estado de trance, y esto debido a que una variante sumamente anciana llamada Sacerdote Kang está recitando un canto en un lenguaje antiguo cuya función es controlar mentes, quien guía al ejército de Kang hasta una especie de altar llena de cruces invertidas que forman una letra X, altar en el cual están crucificadas nada más y nada menos que variantes de los X-Men del Foxverse, entre ellos Charles Xavier, pero no especifican si la versión joven o la ruca, mismo caso con Magneto, también una variante de Wolverine que no especifican si es la de las películas, y por último una de Cyclops, prisioneros los cuales son mostrados por Immortus al resto del consejo de Kang cual si fueran sus trofeos, por lo cual Ramatut procede a arrodillarse pero el centurión se niega a hacerlo, reclamándole a Immortus que muchos Kangs han sido borrados de la existencia por la TVA y otros asesinados por héroes mientras que él no ha hecho absolutamente nada por evitarlo, a lo cual Immortus le responde que la baliza por fin se ha activado y ya sabe la ubicación de los 10 anillos que habían sido escondidos por el exiliado, o sea refiriéndose tanto al Kang que fue desterrado al reino cuántico como a la baliza de los 10 anillos que fue activada en la escena postcréditos de Shang-Chi. Luego pone de rodillas al centurión cual si su armadura otorgara una especie de telequinesis y por último le dice que por haber dudado de su capacidad, ahora él tendrá la responsabilidad de encontrar las negabandas cuánticas, ya que estas funcionan como baterías de un dispositivo capaz de crear, alterar y destruir universos enteros, mientras que los 10 anillos permiten manejar este dispositivo a su antojo, cual si fueran una especie de mando de videojuego como el del submarino Ocean Gate. Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Dispositivo el cual Immortus menciona que fue utilizado en la guerra multiversal anterior, con el cual estuvieron muy cerca de exterminar a todo aquel que se oponía al consejo para gobernar el multiverso por completo, pero todo por culpa de una variante que logró domar a la bestia. Su plan se vio frustrado, o sea refiriéndose tanto al que permanece como a Lyot, pero ahora que el que permanece ya no está, ahora sí podrá llevar a cabo ese plan, o sea haciendo referencia a que Loki lo mandó a la Burger, escena la cual le da sentido a por qué Avengers 5 se iba a titular Kang Dynasty y por qué el plan macabro de este consejo iba a desatar en Secret Wars, pero ya sabiendo de qué iba a tratar la trama original, personalmente me parece mucho más interesante el nuevo plan de Marvel, o sea tener una Secret Wars mucho más fiel a la de los cómics con Doctor Doom como el villano principal, pero por otro lado tampoco puedo negar que sí me decepcionó el cambio tan repentino, ya que si esta se llama la saga multiversal es por una razón, y Kang encajaba perfectamente como el villano principal de ella, mientras que a Doctor Doom lo podrían haber guardado para la siguiente saga, o incluso la siguiente de la siguiente. Así. Es un buen punto, es un buen punto. Pero eso sí, eso no quita el hecho de que la saga multiversal es el momento ideal y único para que Robert Downey Jr. pase de ser el héroe principal de Marvel al villano principal de Marvel, así como también es el momento ideal y único para que Spider-Man 4 tenga una trama multiversal, ya que por más que yo hubiera preferido una trama callejera, estoy consciente de que una vez terminada la saga multiversal podremos tener 20 películas callejeras de Spider-Man, pero de ser así entonces ¿hasta cuándo veremos a los herederos y al Spider-Verse en su máximo esplendor? ¡Nunca! ¡Nunca! Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué trama crees que tendrán Spider-Man 5 y 6, si callejera o multiversal. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter, donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Leonel Valderas, Tu Príncipe 81, David Vega, Mauricio David, Adotei, Ugauga, Hechicero Supremo que dice, Gwen Lasher aparece en Venom 3. ¿Están seguros de que es una variante de Loki? Pues es verdecito. Y The Ortiz que dice, Killer, ¿pasarías una noche con la Bruja Escarlata versión androide? Bumblebee, se me está despertando la bestia. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápala duro. Y nos vemos a la próxima. Y si al final de tu comentario pones un emoji de perezoso, te daré corazón.